A ver, pensemos en esto un momento. La intensidad de luz que se necesita para la tarea más delicada del mundo, una que salva vidas, contra la que se necesita para una tarde tranquila de estudio. Son dos universos completamente diferentes. Y tener la iluminación adecuada, en un caso, es literalmente un asunto de vida o muerte, y en el otro, es la diferencia entre concentrarse o terminar con dolor de cabeza. Y es aquí, justamente aquí, donde entra el protagonista de nuestra historia, el Reglamento Nacional de Edificaciones, el famoso RNE. Este documento es, básicamente, la guía maestra que pone las reglas del juego para que cada espacio en el país, sin excepción, tenga la iluminación precisa para la que fue diseñado. Todo por seguridad, eficiencia y, por supuesto, bienestar. Muy bien, vamos a sumergirnos en este mundo. ¿Qué vamos a ver? Primero, lo básico, los conceptos clave para entender el lenguaje de la luz. Después, nos metemos de lleno a los números en sectores críticos como la educación y la salud. Luego, pasamos a las exigencias para la industria y la energía. Y para cerrar, vamos a ver que diseñar con luz, bueno, es mucho más que solo cumplir con un numerito en un papel. Ok, antes de empezar a lanzar números y hablar de aplicaciones específicas, tenemos que estar en la misma página. Hay que entender el lenguaje de la luz tal como lo define la norma. Son un par de conceptos súper sencillos, pero créanme, son la base de todo lo que viene después. Empecemos con el primer concepto clave, iluminancia mantenida, o para los amigos, EM. Y ojo, esto es fundamental. No estamos hablando de qué tan brillante es un foco recién sacado de la caja. No, esto se refiere al nivel de luz por mínimo que debe haber siempre, a lo largo del tiempo, ya contando con que las lámparas se desgastan o se ensucian. Es, en pocas palabras, una promesa de que la luz va a estar ahí cuando se necesite. Y bueno, ¿cómo medimos esa luz? Con el lux. Piensen en el lux como la cantidad de luz que realmente aterriza sobre una superficie, ya sea un escritorio, el piso o una mesa de operaciones. Es la unidad de medida que nos va a permitir comparar y entender todos los requerimientos que estamos a punto de ver. El RNE es muy práctico y considera dos fuentes de luz. Por un lado, la natural, que es genial, súper eficiente, pero variable. Y por otro, la artificial, que nos da control total y consistencia. Un buen diseño arquitectónico, de hecho, siempre busca el balance perfecto entre las dos, para sacarle el jugo a lo mejor de cada una. Ahora sí, vamos a lo bueno. Veamos cómo se aplican estos conceptos en dos de los sectores más importantes para cualquier sociedad, educación y salud. Porque en estos lugares la luz no es un adorno, es una herramienta clave para el aprendizaje y para la recuperación de las personas. En los colegios y universidades, la norma es clarísima. Se busca la concentración. Fíjense en el patrón, es muy evidente. 500 lux. ¿Para qué? Para las aulas, para la zona de la pizarra, para los laboratorios, para las áreas de lectura. 500 lux es el estándar de oro para asegurar que la vista no sea un problema a la hora de aprender. Ya para los pasillos, con 100 lux es más que suficiente para moverse con seguridad. Ahora, si en educación la cosa era seria, en el sector salud, la cosa se pone todavía más seria. La escala de iluminancia se dispara, y todo depende de qué tan crítica sea la tarea. Empezamos tranquilos, con 200 lux en una sala de espera. Subimos a 500 para un examen general, que es lo mismo que un aula. Pero de ahí, ¡pum!, saltamos a 1000 lux para la iluminación general de una sala de operaciones. Y miren ese número para una mesa de autopsias, 5000 lux. Aquí la precisión lo es todo. Pero esperen, nada, absolutamente nada nos prepara para este número. En el mero corazón de la acción, justo sobre la mesa de operaciones, durante una cirugía, la norma permite alcanzar un nivel de hasta 100.000 lux. 100.000. Es una cantidad de luz que equivale casi a la luz del sol de mediodía, pero ultra concentrada en un punto muy pequeño. ¿Para qué? Para que el equipo médico no se pierda ni el más mínimo detalle. Esto demuestra que la iluminación, en sí misma, es una tecnología médica. Bien, respiremos hondo, y de la precisión para salvar vidas, pasemos a la precisión técnica. En el mundo de la industria y la infraestructura de energía, tener una buena iluminación es sinónimo de productividad. Y más importante todavía, de seguridad para toda la gente que trabaja ahí. Lo que es fascinante aquí es cómo la norma va adaptando la luz a qué tan delicado es el trabajo. Para un maquinado grande, rústico, 300 lux, suficiente.
Pero si ya estamos hablando de tolerancias de menos de 0.1 milímetros, ahí ya necesitamos 500 lux. Y para cosas como micromecánica o talleres de electrónica, donde los componentes son diminutos, saltamos a 1000 y hasta 1500 lux. La relación es directa. A más precisión, más luz. No hay vuelta que darle. Y en un lugar tan crítico y potencialmente peligroso como una subestación eléctrica, la norma establece 3 niveles de defensa. Un alumbrado general de 200 lux para ver el entorno. Uno local, más enfocado, de 500 lux para cuando se necesita trabajar en un panel o equipo específico. Y, por supuesto, un alumbrado de emergencia de 50 lux, que garantiza que, si todo lo demás falla, se puede evacuar y operar de forma segura. A ver, hemos hablado un montón de la cantidad de luz de los luxes, pero la norma EM.10 es mucho más inteligente que eso, porque entiende perfectamente que un espacio bien iluminado no depende solo de cuánta luz hay, sino de la calidad de esa luz. Entonces, el punto clave es este. Además de cumplir con los luxes, los diseñadores tienen que controlar otros 3 factores. Primero, el deslumbramiento, para evitar esa incomodidad visual que cansa la vista. Segundo, la reproducción cromática, que es importantísimo para que los colores se vean como son de verdad, algo vital en muchísimos trabajos. Y tercero, la uniformidad, que se asegura de que no haya sombras raras, ni parches muy brillantes o muy oscuros. Es la combinación perfecta, cantidad y calidad, siempre juntas. Y así nos damos cuenta de que el Reglamento Nacional de Edificaciones es mucho más que una simple lista de números. Es un verdadero marco de trabajo para diseñar espacios que funcionen mejor para la gente. La próxima vez que entren a una oficina bien iluminada, a un salón de clases donde se lee fácil, o vean esa luz intensa de un quirófano, recuerden que detrás de esa sensación de seguridad y de confort hay toda una norma pensada para lograrlo. La pregunta que nos queda en el aire es: ¿cómo podemos seguir usando este conocimiento para transformar, para mejor, cada uno de nuestros espacios?